Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Es un gusto encontrarnos con ustedes en este tercer episodio de la serie Diálogos entre Expertos, en donde dedicaremos los próximos 40 minutos aproximadamente a platicar con ustedes de temas de la industria de la energía, industria de la construcción. Y es para mí un gusto presentarles a nuestros invitados del día de hoy, el ingeniero Ricardo Gascón Plasencia y el ingeniero Juan Ernesto Díaz. Buenas noches a todos, buenos días. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, Robert, por invitarnos. Ingeniero, un gusto. Aquí estamos. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos. Me gustaría empezar con nuestras presentaciones, pero dejar la presentación en voz de ustedes mismos. Empecemos con Ernesto, amigo mío. Me encantaría, por favor, que te presentaras a nuestros gente que nos está viendo y que está dedicando su tiempo a este video y nos platicaras un poquito de ti, por favor. Claro que sí, Roberto. Muchas gracias. Ricardo, el gusto es mío también y es un gusto compartir con ustedes esta plática. Mi nombre completo, como normalmente debería de ser, es Juan Ernesto Díaz Sánchez, pero siempre me han conocido como Ernesto Díaz, el nombre abreviado, ¿no? Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, es IME Zacatenco, ya con 28 años de experiencia prácticamente, y de los cuales 25 años de tiempo completo en Quintana Ingenieros. Desde el inicio desarrollando ingeniería, posteriormente tomando puesto de gerente de proyectos y de ahí tomando mayores responsabilidades hasta hoy ser el director general de la compañía. Tengo algunos cursos de diplomados en cuestión de administración, finanzas, administración de proyectos, etcétera. Y pues aquí a la orden para lo que guste. Muchísimas gracias, Ernesto. Bienvenido. Ricardo, si nos ayudas. Muchas gracias. Pues bueno, pues un servidor, estuve por ahí trabajando durante 21 años y medio en la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues durante todo ese tiempo que agradezco mucho a la institución, pues aprendí desde ser supervisor de poda, alumbrado público, pasé a ser jefe de departamento, jefe de mantenimiento, de oficina, y así fuimos escalando hasta que por ahí en el 2009 nos invitaron de alguna manera u otra por ahí a irnos a la Ciudad de México, y ahí estuvimos en la Ciudad de México hasta el 2019. Nos retiramos siendo superintendentes de la zona Zócalo de la División Valle de México Centro. Anterior a ello tuve la oportunidad de cubrir durante prácticamente un año las sugerencias de distribución en la misma División Valle de México Centro. Y bueno, pues a partir del 2019 nos independizamos, estamos en la iniciativa privada viendo temas de consultoría energética, gestión energética, viendo temas de energías limpias, energías renovables, hoy en día lo que es la regulación aplicable al famosísimo código de red. Y bueno, pues también hacemos un poquito de suministro de equipamiento, ¿no? En ese caso, y pues todo enfocado a poder mejorar y brindar las opciones que las empresas requieren para optimizar y aprovechar al máximo la energía. Muchísimas gracias y bienvenido. Y finalmente, bueno, un servidor, Roberto Carlos Figueroa Cerritos, director general del grupo Enermex Power Quality, y quien ha ido haciendo las presentaciones en esta etapa. Muy rápidamente, ingeniero electricista por el Instituto Politécnico Nacional, una maestría en administración de proyectos de innovación, alguna certificación por ahí internacional en calidad de energía como CPQ, y durante algunos años de mi vida me dediqué a la actividad gremial, en donde tuve la oportunidad de ser presidente de AMERIC y presidente de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos. Y hoy día, bueno, básicamente tratando de compartir experiencias a través de este medio. Pues entremos en materia sin más ni más. Ernesto, en estos días que hemos estado haciendo estas pláticas, ya pasamos por el tema de la regulación y el por qué cumplir las normas y las reglas en materia energética. Posteriormente hablamos acerca de la importancia del proyecto y cómo nuestra sociedad no necesariamente se privilegia el documentar, el hacer proyecto eléctrico. Sin embargo, hoy queremos hablar de la construcción, de la obra eléctrica, de la ejecución, de todo lo que finalmente en el proyecto se hace. Y en nuestra búsqueda
encontramos que Quintana Ingenieros destaca en la industria definitivamente por el tipo de proyectos que aborda y el sector al que está enlazado. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de por qué Quintana Ingenieros es diferente a muchísimas otras constructoras de obra electromecánica? Gracias, Roberto, y pues es un gusto escuchar lo que comentas, y es un gusto que tengan esa visión de Quintana Ingenieros. Es algo que hemos hecho durante muchos años. Obviamente nuestro socio fundador, Andrés Quintana, definitivamente sentó las bases de lo que quería que fuera la compañía, pero esto remonta muchos años atrás, cuando nosotros comenzamos a hacer labor a través de NECA, la Asociación de Contratistas Eléctricos de Estados Unidos, y comenzamos a ver de qué manera trabajaban, cómo es que ellos lograban tener proyectos tan exitosos y pues tantos proyectos, ¿no? Y sobre todo la situación de que sus clientes son muy repetitivos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de contactarnos, asistir a las convenciones de ellos, contactar a las empresas, contactar a directivos, estar en contacto con la parte de capacitación, con la parte de desarrollo de personal. Y es algo que de cierta manera y a nuestra escala hemos tratado de ir replicando para aplicarlo en nuestra compañía. Yo creo que hoy una de las grandes diferencias que nosotros tenemos es, allá tienen una escuela definida para crear electricistas, para lograr tener gente capacitada, y aquí en México no. Aquí cada empresa las tiene que desarrollar, los tiene que capacitar en lo que quiera, en el ámbito que desea que se desarrollen, y de 100, pues son contados los que vas logrando desarrollar a como tú los quieres, ¿no? Entonces, yo creo que si nos preguntaras qué hacemos diferente, tratamos de hacer eso. Siempre apostar por la capacitación, siempre apostar por la actualización y tratar de mantener un grupo homogéneo, el cual siempre tenga los mismos objetivos en cuestión de calidad, en cuestión de cumplimiento de especificaciones, de normatividad. Entonces, básicamente creo que es lo que yo te podría decir. Tienes por ahí cerrado tu micrófono, Robert. Ya está. Bien interesante lo que nos mencionas, y hablar de capacitación de repente se vuelve complejo o complicado dentro de la industria de la construcción, porque se asume que es una industria en la cual la rotación del personal es continua, y además también se asume que la obra se debe de construir bajo los términos más baratos, y a veces eso implica también la mano de obra más barata. ¿Nos podrías un ejemplo de cómo llega alguien a Quintana y cómo lo empiezan a formar para poder sacarlo a campo? ¿O cómo determinan quién es la persona adecuada? Sí, mira, te voy a decir, la compañía tiene prácticamente más de 45 años en las instalaciones eléctricas, y no podemos decir que antes no lo hacíamos y ahora lo hacemos. Yo creo que lo que hoy hacemos ha sido el resultado de todo lo que se ha fomentado en todo este tiempo. ¿Por qué? Tal vez voy a responder tu pregunta del final para atrás. La mayor parte de la gente que hoy tenemos a nivel supervisión, que nosotros llamamos sobrestantes o llamamos supervisores electricistas, es gente que cuando yo llegué a Quintana Ingenieros hace 25 años, ellos estaban iniciando como ayudantes de electricista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que era un conocido, que era un amigo de alguna persona que estaba trabajando dentro de la compañía, y le llamaba la atención lo que hacía, se le invitaba y se incorporaba. Y entonces el proceso venía desde cero, o sea, desde que llegaba y no sabía ni siquiera que era una instalación eléctrica, ¿no? Porque si nosotros partimos de la instalación eléctrica más básica, que tal vez, vamos a decirlo, sea una instalación tipo habitacional, pues normalmente, ¿quién hace la instalación de este tipo de instalaciones, de este tipo de construcciones? Pues los mismos albañiles que están haciendo la obra civil. Y ellos saben que ponen un tubo de la medida donde quepan los cables, y más o menos les han dicho que de tal grueso, porque no tienen idea del calibre ni de otra idea,
que si ponen de tal grueso o lo compran de tales características, pues no se van a quemar, no se va a quemar y va a servir para lo que quieren hacer. Entonces, nosotros normalmente recibimos gente desde el nivel más básico y desde allí comenzamos a hacer una evaluación, un filtro para tratar de establecer si ya tiene algún conocimiento, cómo lo tiene, y de allí irlo desarrollando. Pero normalmente la capacitación se está dando la mayor parte en campo. O sea, llegas como un ayudante de electricista, comienzas a conocer los materiales, comienzas a ser el ayudante de un oficial electricista que ya sabe, que ya conoce, y te comienza a transmitir los conocimientos. Y nosotros tratamos de irlos reforzando con algo de teoría que puedan asimilar y que puedan ir aprendiendo en conjunto con la práctica. Okay. Y entonces, a partir de allí va todo el desarrollo, hasta que te digo, hoy día, definitivamente los mejores electricistas que hemos tenido se han convertido en los supervisores, ¿no? Ok. Tomando esto como base, Richard, y recordando que fuiste superintendente de la zona centro de CFE, y muchísimas pláticas que hemos tenido, y sobre todo atendiendo los comentarios de Ernesto, ¿nos podrías platicar tu experiencia dentro de la dependencia de gobierno y los contratistas con los que tuviste que batallar y el manejo del personal? Mira, Robert, sí, y de hecho voy a hacer una analogía con lo que comenta el ingeniero, porque efectivamente creo que, pues como en mi presentación lo comenté, ¿no? Yo estuve supervisando desde la poda, debajo de las líneas, el alumbrado, y haciendo una analogía, ustedes ubican los departamentos de planeación de todas las zonas de distribución. Bueno, el caminar para poder ser no supervisor, pero sí técnico para revisar obras, para evaluar, para ver planos. El camino es que primero se forman en el campus, es gente de base, gente sindicalizada, y que normalmente va caminando su vida desde instalación, desde medición, en redes de baja tensión, en redes de media tensión, y hasta que llegan al punto de la escalera donde ya como en mantenimiento o en construcción ya no pueden seguir en esa operatividad, brincan al siguiente escalón, que es volverse técnicos dentro de las áreas de planeación. ¿Y qué quiere decir? Pues que ellos ya saben y conocen perfectamente lo que se batalla en campo, por así decirlo, cómo son las instalaciones, y cuando ellos tienen que revisar un proyecto, cuando ellos van a campo, ya desde ahí ya dicen, no, esto no va a funcionar por esto, por esto, por esto. O esto no va a ser por esto, por esto y por esto. Entonces, creo que el semillero, pues, fuertemente está en campo, y pues ahora sí que hay que detonar y hay que apoyar, y es algo que es muy, muy admirable y muy reconocido. Yo lo veo en la industria privada, porque no todo mundo, o no el estándar apoya a poder formar a esa gente que se le ve madera, a esa gente que se le ve que tiene ganas, y que además de que lo sabe hacer y que pueden ser los ojos y pueden poner el orden que se requiere en cualquier desarrollo de construcción y hasta el término de la obra. Pues hay que formar, hay que apoyar, y más porque además de eso estás viendo que además de tener ese control, es gente que te va a ayudar a los que vienen abajo para decirles cómo sí o cómo no, o el por qué sí o el por qué no. Y hoy en día, bueno, no voy a darle comentario a lo que es hoy, lo que se vive hoy por hoy en CFE. Sin embargo, es algo medular. ¿Por qué? Porque a mí en su momento me llegó a tocar tener documentos en mano en que el cable, proyectaban un cable de 300 volts para baja tensión. Y pues no es que no se haga, sí se hace, pero no está dentro de la normatividad aplicable para la conducción eléctrica. Y al momento que iba el personal a ver, efectivamente eso estaba puesto. Entonces, pues eso te da claridad del por qué hoy Quintana Ingenieros, pues
tiene un precedente, y más que un precedente, pues bueno, tiene toda una escuela que son 45 años, como comenta el ingeniero. Entonces creo que es algo medular y que se vive también internamente dentro de la propia Comisión Federal de Electricidad, y que creo que los contratistas, los proyectistas y los desarrolladores deberían de tomar mucho en cuenta en todo esto de poder aportar y poder construir hacia los clientes. Ok, muchísimas gracias. En los últimos años a México empezó un boom en el tema de la industria automotriz. Se hablaba de que a México van a llegar una cantidad monstruosa de inversiones, y hubo una jornada en la cual tuvimos por ahí el Audi, tuvimos la nueva planta de BMW, el estado de San Luis Potosí, como el punto donde termina casi el corredor del Bajío, se ha llenado, pero inmensamente, de plantas. Y uno de los sectores en los que destaca Quintana Ingenieros es el sector de la industria automotriz, precisamente. Y de repente no entendemos cómo es que se puede hacer realmente una obra rentable, hacer negocio, hacer un buen trabajo y hacer rentable una instalación cumpliendo la gran cantidad de requisitos que este tipo de industrias exigen. Tienen un nivel superior al promedio. ¿Nos podrías platicar cómo es un día en Quintana Ingenieros ante el cumplimiento de exigencias de estas compañías? Sí, Roberto, y como dices, es una forma diferente de trabajar, pero al final, lo que tenemos que hacer es lo que requiere el proyecto. Para nosotros sigue siendo muy complicado, porque yo creo que como empresa algo de lo que más nos enfrentamos es la mayor parte de nuestros clientes traen una orientación internacional, principalmente de Estados Unidos, pero también de Canadá o incluso algunos de Europa, que ellos están acostumbrados a hacer las cosas diferentes. En México somos muy dados a decir, encontraremos la forma de resolverlo, lo importante es terminarlo. Y con todos ellos es completamente al revés. Antes de hacer cualquier cosa tiene que estar programado, tiene que estar confirmado que todo se puede hacer, que tienes todos los materiales y que no tienes ningún problema para llevar la ejecución. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer eso. Nosotros queremos simplemente que nos dejen hacer el trabajo sin ninguna programación, sin ninguna medida de seguridad, sin ningún requisito que no sea el hacer el trabajo y terminarlo. Y definitivamente eso no lo podemos hacer en este tipo de empresas. Entonces, yo te voy a platicar que cuando nosotros comenzamos muy fuerte en la industria automotriz, cuando nos decían a nosotros, tienen que tener supervisores de seguridad, pues para nosotros era, bueno, pues ¿qué es la seguridad? Pues que trabajen seguros, ¿no? Y cumplíamos con tener a alguien que dijéramos que era un supervisor de seguridad. Y cuando ya te dabas cuenta de la realidad y cuando entiendes y te convences que es ser un supervisor de seguridad y para qué es el supervisor de seguridad, que principalmente es para salvaguardar la seguridad, la integridad de las personas y después de los equipos y después asegurarse que el proyecto pueda llevarse en las mejores condiciones de bienestar para todos y para todo. Nos costó mucho trabajo que la gente lo entendiera. Y era un reto que la gente entendiera que tenía que llegar con sus botas de seguridad, con su chaleco, con sus gafas, con su casco, que usara su arnés adecuadamente, que entendiera que no podían subirse a más de 1.5 metros sin el arnés, etcétera, etcétera. Y hace muchos años para nosotros era un logro que la gente lo hiciera, por cumplir un requisito, porque no tuviéramos problemas. Pero hoy para nosotros es un verdadero orgullo ver que nuestra gente lo hace sin que se los estés pidiendo. Y nunca falta el distraído, el que tú quieras, pero para eso existen los supervisores, ¿no? Para asegurarse que suceda. Entonces, yo creo que aquí es bien importante eso. Cuando tú firmas un contrato con una de estas compañías, tienes que leer perfectamente a lo que te estás comprometiendo. Muchas veces, y esto lo han comentado en otras pláticas, lo comentaban en otras pláticas que daban en América, que daban en UNCE, era
que muchas veces nosotros como contratistas lo que queremos es firmar un contrato. ¿Por qué? Porque si no lo quieres firmar como te lo dan, puedes perder el negocio o X razón. Y nunca leemos todo lo que implica hacer el contrato. Entonces, yo te voy a decir que hoy día para un proyecto en una empresa de este tipo, tienes que tener una coordinación de seguridad, una coordinación de medio ambiente, una coordinación de comisionamiento, una comisión, un grupo de control de calidad, un grupo de control de ingeniería. Entonces, si tú desde que comienzas a hacer tu propuesta para el cliente, no consideras que tienes que hacer todo eso, al momento que tú llegas a hacer la obra y te dicen, tienes que tener esto, pues obviamente no lo puedes hacer. Y al no considerar cualquiera de estos puntos, pues comienzas a ver de dónde quitas para poder cubrir lo que no tienes. Claro. Entonces, yo creo que lo que es muy importante es saber a qué te estás comprometiendo. Porque si no estás perfectamente consciente de lo que tú tienes que hacer, todo el proyecto se te va a ir en pelear. Si puedes, si tienes, si era por contrato, si no era por contrato, si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Cuando realmente es algo que va implícito en los contratos. Tienes que hacer, tienes que cumplir con todos estos requerimientos. Y muchas veces a nosotros no nos gusta hacer eso, ¿no? Nosotros como contratistas queremos hacer el proyecto, pero que nadie nos diga qué, ni cómo, ni para qué. Queremos firmar el adelanto y vamos a arrancarnos como sabemos hacerlo, como lo acostumbramos. ¿Cómo sabemos hacerlo? Y desgraciadamente a mí me da mucha curiosidad cuando, digo, hoy lo podemos decir de esa manera, ¿no? Una de las principales cosas que también hemos hecho es adquirir mucha herramienta que facilita la realización de los proyectos, de la instalación. Hoy tenemos mucha herramienta eléctrica, mucha herramienta hidráulica, mucha herramienta que anteriormente no se usaba. Pero me ha tocado ver todavía, Roberto, que en ocasiones voy por algún lugar y veo que se está llevando a cabo una obra y pues paso para ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y hoy día todavía encuentras a gente con polines y alambres doblando el tubo y subiéndose escaleras hechas con los polines de los civiles y amarradas con alambres. Y dices, no, es difícil entender que todavía estemos en ese nivel, ¿no? Sí, y sobre todo en algunas grandes obras, ¿no? Hay obras icónicas de esta ciudad donde el subcontratista no necesariamente respeta las reglas que el contratista principal tiene establecidas. Se vuelven conflictos fuertes. Correcto. Ahora, ingeniero, creo yo que, y muchas veces se ve porque me imagino que en el momento que tú estás presentando una propuesta, tu análisis de precios unitarios o tu análisis por concepto, en cada uno de estos conceptos tú tienes que poner ese pequeño indirecto o ese pequeño costo de lo que implica el tener tu brigada de seguridad, de lo que implica tener la brigada de calidad, la brigada de limpieza y acondicionamiento y todo eso. Digo, al final de cuentas, para quienes no están acostumbrados puede llegar a ser un costo estratosférico, pero creo que parte medular es la conciencia que tú generes en la gente porque la misma gente se va a cuidar. Ese por un lado, y por otro lado, pues lo acabas de decir, o sea, al final de cuentas, no es lo mismo preparar un cable de energía con las máquinas, con la herramienta adecuada, que estar batallando con la famosa chaira y estar dándole con la navaja y estar dándole eso. Además de que efectivamente hoy en día el hacer una preparación en un cable de energía con la herramienta adecuada, pues no te lleva más que 25, 30 minutos en muchos de los casos, y haciéndola de otra manera, de la manera común y corriente, de la manera rudimentaria, por así decirlo, pues te puede llegar hasta tardar hasta una hora, ¿no? Correcto. Pero creo o que más. así es, pero creo que sí, de repente creo que es algo que los contratistas en su momento, quienes dedicamos, dicen, sí, es que tengo que meter
una persona, tengo que meter un segurista, tengo que meter un coordinador, tengo que meter e inclusive hoy en día, en muchas empresas, una vez que llega el personal, lo primero que hacen es pasarlo a revisión médica para ver que la presión no esté elevada, Sí. Y les hacen ahí un leve examen ahí para ver la motricidad y si están bien los dejan entrar y si no, no entran. Sí, así es. Hoy, un ejemplo rápido, hoy para que una persona, un electricista, ingrese a trabajar con nosotros en una obra automotriz, además de la documentación que se necesita, lo que normalmente podemos pensar, comprobante de domicilio, identificación oficial, etcétera, es obligatorio tener antecedentes no penales. Examen médico con antidoping de 5 elementos. Y ahora con el fentanilo no sé si van a crecer, ¿no? Pero hoy son 5. Okay. Y dentro del examen médico, placa torácica y exámenes de respiración y una serie de cosas, donde desde allí es un primer filtro que el doctor tiene que decir si la persona es apta o no para poder trabajar dentro de la planta, ¿no? Después de eso, tenemos que hacer los DC3, lo que son los exámenes de capacidad, ¿cómo le llaman? Habilidad De habilidades, las constancias de habilidades. Y cuando nosotros hace 20 años comenzamos con los famosos DC3 que se llaman, pues eran 4 básicamente los que nos pedían los clientes. Trabajo en alturas, trabajo con electricidad, bloqueo eléctrico y otro que no recuerdo ahorita. Pero eran 4. Hoy nos piden hasta 12 o 15 constancias de habilidades, ¿no? Dependiendo la actividad, dependiendo el tipo de trabajo que vamos a desarrollar. Después tienes que hacer el examen de seguridad para ingresar a la planta, para que efectivamente puedan ver que sabes lo que es la seguridad y lo que conlleva con ello, ¿no? Y después también, ya hoy te hacen un examen de confirmación de tus habilidades que tengas, ¿no? Entonces, hoy el simple hecho de entrar ya quiere decir que te están certificando como realmente una persona capacitada, ¿no? Ok. Y regresando a la pregunta original, obviamente yo sé que la respuesta es sí. ¿Cómo es que esto se hace rentable? Porque definitivamente no lo harían o Quintana no hubiera crecido de la manera que ha crecido ni seguiría en este tipo de obras si no fuera rentable, porque la construcción para nosotros es un modus vivendi, es un negocio. ¿Cómo es que es rentable? ¿Cómo hacer rentable todo esto? Yo creo que el secreto de todo esto, Roberto, y lo principal que no debemos nunca de olvidar, es que mientras tú lo permeas más a tu base de trabajo, se va haciendo una cultura de hacerlo. Y sí, sigue teniendo un costo, pero lo vas diluyendo mientras más gente tienes, mientras más actividades estás desarrollando. Si tú quieres llegar a una obra donde necesites 5 electricistas y tengas que pasar todo este proceso y aparte tengas que tener toda la plantilla administrativa que les comenté hace rato, pues definitivamente no es factible hacerlo, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, sí es rentable porque si no, no lo haríamos. Lo que tienes que encontrar es la manera de que cada vez se haga de una manera más ordenada y bajo los mejores procedimientos para hacerlo bien y rápido. Sí, definitivamente la compañía tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de construir y enfocarse en un mercado diferente, porque si seguimos en el mismo tipo de obra, no hay manera de dar este paso, por lo que estoy entendiendo. Correcto. Y lo que yo te decía, cambiar la forma de pensar, de hacerlo porque es un requisito, a tomar la cultura de que tenemos que hacerlo de esta forma. Nada más para que te des una idea, nosotros hoy tenemos aproximadamente 35, 40 personas que se dedican exclusivamente a ser supervisores de seguridad. Wow. Y de estas personas, varios de ellos, no tengo el número exacto, pero varios de ellos están capacitados para poder emitir los DC3 de los que se trata. Porque tratamos de hacer eso. O sea, si hoy un cliente nos pide, por ejemplo, hoy nos piden un DC3 con herramientas de potencia,
qué son las herramientas de potencia, todo aquello que se conecta a la electricidad o que sea una herramienta de ese tipo. Entonces, pues bueno, seleccionamos a 2, 3, 4 personas, tú te vas a ir a tomar el curso para que puedas tener el DC3, pero además también para que sepas de qué se trata, ¿no? Sí, claro. Y entonces, yo creo que el secreto es eso, ¿no? El desarrollo del personal. Ok. Adelante, Richard. Formas una cultura corporativa. O sea, al final Así de es. cuentas, bien lo decías ahorita, o sea, creo yo que hoy por hoy me queda claro que todos los colaboradores que están en Quintana Ingenieros saben que ellos se ganan un sueldo, ellos ganan por vender sus servicios y sus servicios incluyen que desde que llegan ya tienen que llevar las botas puestas, el uniforme que se les da, que se les dota, el chaleco, lo que son los lentes, el casco, todo su equipo de seguridad y personal completo. Uh-huh. Y ya saben que eso es sí o sí, porque si no lo llevan, van a tener ahí un escort, un récord ahí donde fallaron 2 o 3 veces a la semana o a la quincena y posiblemente eso va a tener alguna penalización. Y creo yo que es algo que no nos cuesta a nadie el poder presentarnos con el uniforme como debe ser, porque además supongo que lo dotan de arriba abajo completamente, ¿no? Desde el casco, los lentes, Sí. Entonces, creo yo que es algo que no le cuesta nada al personal. Y dos, que creo que en materia de seguridad, y yo lo aplicaba de una forma muy burda y muy simple. Cuando yo platicaba con todo el personal de campo en Comisión Federal de Electricidad, yo les decía que Comisión Federal se encarga primeramente de dar la capacitación y que es responsabilidad de quienes tomamos la capacitación el poder obtener el mejor resultado tanto en lo teórico como en lo práctico. Pero más en lo práctico porque al final de cuentas ahí viene la habilidad y la destreza para poder desarrollar de manera correcta, segura y eficaz nuestro trabajo. Y que cuando nos brincamos un paso, ya ponemos un potencial de riesgo para que nos pase algo o algún evento no deseado. Y yo les decía, el día que pase eso, créanme que los únicos perjudicados son ustedes. Quien se va a cortar un dedo, quien se va a machucar un dedo, no sé, el evento que pase le va a pasar a la persona y les va a pasar a ustedes. Y a mí como administrador, como responsable de la zona, pues sí, yo voy a tener que girar las instrucciones, ser parte del proceso de investigación, ser parte del proceso de evaluación y ser parte del proceso de dictamen. Y posiblemente, dependiendo la gravedad del tema o la situación, puede llegar a causar hasta la muerte. ¿Y qué va a pasar? O alguna mutilación de alguna parte del cuerpo, alguna amputación. Yo les decía, el día que eso pase, señores, los únicos perjudicados van a ser ustedes y sus familias. ¿Por qué? Porque a mí o a quien resultemos responsable o tengamos alguna omisión, en el tema administrativo, los administrativos nos van a suspender, nos van a descansar por ahí unos días, o en el mejor o el peor de los casos nos van a correr, nos van a rescindir. Pero yo voy a llegar completo a mi casa. Yo voy a llegar completo con mi familia y yo el día de mañana voy a poder buscar trabajo en otro lado. Pero tú que no te cuidas, tú que no lo haces y tú que no lo comprendes y que no lo vives, ya no vas a llegar a tu casa completo, ya no vas a llegar a tu casa. Entonces, sí es un tema que yo lo ponía muy burdo, que yo lo ponía muy rudo, pero afortunadamente durante las administraciones que yo estuve dentro de las superintendencias que llegué a estar, como fue Tacuba, Polanco y Zócalo, afortunadamente sí llegaron a haber incidentes leves de cortones, machucones, pero gracias a Dios, nada más. Pero sí era yo decirle a la gente el crear la conciencia de una manera muy cruel o muy fría, porque esa es la realidad de las cosas. Y cuando vas permeando todo esto desde la directiva y va viendo congruencia hacia abajo, y luego que están viendo que se les dota y que los estás cuidando a través de un supervisor, pues creo que hoy en día ustedes tienen una cultura corporativa de seguridad
y de trabajo, pues muy sólida, muy bien fincada. Así es. Tratamos de hacerlo, Ricardo. No es fácil, no es siempre lograrlo como quisiéramos, pero cuando tienes los objetivos siempre estás tras ellos, ¿no? Y como dicen hoy todos ustedes, la resiliencia está siempre con nosotros, ¿no? Sí, definitivamente. En algunas pláticas con el ingeniero fundador, con Andrés Quintana, él me ha platicado mucho de la relación que Quintana Ingenieros a lo largo de los años tiene con NECA. Y sobre todo muchas cosas que adoptan, que han tomado y algunas partes de la cultura empresarial. ¿Nos podrías compartir? Aquí me permití poner en la página para nuestros asistentes la página que hoy día está disponible de NECA. Sí. Muy rápidamente, digo, compartir con nuestros asistentes que está hecha con un conjunto de subsitios, desde Electra Internacional, que entiendo es una fundación de formación de capital humano, el evento más grande de Estados Unidos, pero más bien, ¿nos podrías platicar tú cómo es la relación y qué tanto se vive de NECA dentro de Quintana Ingenieros, o cómo es que refuerza a Quintana? Bueno, como tú dices, para nosotros el punto principal de acceso a NECA fue la convención. El ingeniero Andrés Quintana comenzó a asistir a la convención hace muchos años. Yo creo que tenemos un reconocimiento de 30 años de ser miembros de NECA, una cosa así. Sí, Y sí. obviamente todo eso lo ha hecho ser conocido en Estados Unidos por los dirigentes, los directivos de NECA. Y yo creo que él siempre en su afán de buscar la manera de cómo hacer mejores las cosas en México, y no solamente en Quintana Ingenieros, sino cómo permear dentro de lo que hacemos en México para hacer mejores las cosas. Él participó en la Academia de Educación de Estados Unidos de la NECA, él participó en varios comités para que lo conocieran, para que lo dejaran participar y a partir de allí traer cosas de las que se desarrollaron allá en cuestión de desarrollo de personal, como dices, Roberto. Una cosa importante, por ejemplo, NECA tiene la escuela de electricistas, ¿no? El sindicato de electricistas directamente le pide a NECA la cantidad de gente que necesita. Y ellos tienen por obligación crearla a los electricistas. El año pasado en la convención que hubo en Austin, Texas, ellos nos hablaban que, si mal no recuerdo, para los siguientes 5 años ellos necesitan 250,000 electricistas, ¿no? Y no saben de dónde los van a sacar porque no hay personal suficiente ni en capacitación ni de dónde puedan traerlos para poderlos desarrollar. Entonces, ¿cómo nos comunicamos nosotros de esa manera? O sea, siempre estar presentes en la asociación, siempre tener contacto con los directivos, igual que las asociaciones en México van cambiando cada 2 años, cada 3 años, pero procuramos siempre estar presentes con ellos. Y eso obviamente pues es un networking fabuloso, ¿no? Hemos desarrollado muchos proyectos que hemos logrado conseguir a través de los contactos que tenemos con NECA, que empresas que vienen a México a ejecutarlos y nos dejan participar con ellos como la parte eléctrica o como la parte ejecutora. Y obviamente de todo esto vamos aprendiendo y nos abre las puertas para nuevos proyectos. Ya, bien interesante, pero bien interesante. En México, hasta donde yo recuerdo de la trayectoria por UNCE, la Ciudad de México es capítulo NECA, Guadalajara es capítulo NECA, Monterrey es capítulo NECA, Oaxaca ya es capítulo NECA. Esto implica que los asistentes, la gente que de repente nos ve y en redes sociales nos está mandando mensajes de que la información es muy interesante, pues seguramente lo único que tendrían que hacer es pues, buscar la asociación de contratistas más cercana y preguntar por NECA, o incluso, como lo veíamos en el portal, directamente relacionarse y empezar a tomar conocimiento de todo esto. A veces, pasando a otro tema, de repente a veces es muy padre que la gente ve empresas funcionando, ve videos de automatización,
ve empresas totalmente modernizadas y difícilmente se logra visualizar el trabajo que hay detrás de esto. Y el trabajo que hay detrás de una empresa automatizada funcionando de esta manera, pues siempre será un grupo de contratistas que desarrollan la ingeniería, adoptaron la tecnología, la plasmaron en un proyecto, luego la sometieron a revisión de un montón de normas y finalmente llega a las manos de un contratista que pues convierte las inversiones de pacientes en elementos, ¿no? En elementos funcionales o empresas de diferentes niveles, no toda es automatización. A veces vemos grandes industrias pesadas que producen partes para la industria metalmecánica, que también detrás de esto no tienen solamente la labor de un contratista, sino muchos contratistas de muchas disciplinas. Sí, ¿cuál sería el consejo que le darías hoy día a alguien que va caminando, que le está yendo bien, que ya tiene sus primeras obras, sus primeros contratitos, para aspirar a desarrollar este tipo de proyectos que definitivamente ustedes en todo este tiempo ya han logrado ver coronados? Sí, yo creo que, perdón Roberto, antes de terminar el tema de NECA, sí quisiera hacer un comentario adicional. Okay. NECA está constituido por distritos a lo largo de todo Estados Unidos, de todo su país. Cada distrito, ya sea por estado o por área, tiene su propia estructura, etcétera, etcétera. Y como todo gremio, al final lo que ellos buscan es que todos sumen para tener o poder llegar a un objetivo común. Entonces, yo creo que esa es otra de las cosas que nosotros necesitamos aprender, a trabajar en conjunto, en ser socios comerciales y dejar de vernos todos como competencia. Si nos juntamos, es muy seguro que podamos hacer más. Si cada quien quiere trabajar por su lado, es más difícil. Pero hasta allí dejo el comentario. No, súper valiosa información, ¿no? De repente yo creo que una de las cosas que nos ha dejado Americ, que he tenido la fortuna de verte por ahí en estos tiempos, pero de muchos años, es que de repente estamos sentados con quien en otros términos sería nuestra competencia y terminamos aprendiendo juntos y a veces complementándonos o a veces enfrentando situaciones comunes, ¿no? Oye, es que me está pasando esto y tú ¿cómo le haces? No, pues es que ese tema en específico yo así lo atiendo y terminamos aprendiendo increíblemente de nuestra competencia y trabajando juntos por el interés de todos. Yo Correcto. creo que lo mencionas bien importante como mucho valor que se obtiene de esto. Y NECA, pues creo que hasta donde yo recuerdo son cientos de capítulos dentro de Estados Unidos, pero además tienen capítulos en Hawái, en Puerto Rico y en otros países donde Estados Unidos tiene presencia. Pero hay capítulos internacionales como los de México. Sí, como los de nosotros, y nos hemos encontrado gente de Corea, de Australia, de Nueva Zelanda que vienen al show, ¿no? Al NECA Show. Sí, definitivamente. Así es. Bueno, regresando a tu pregunta, yo creo que una parte muy importante es a dónde queremos llegar, ¿no? Hoy ya no se usa mucho el famoso objetivo, misión, visión de la compañía, porque entendemos que todos lo saben, ¿no? Que todos lo tienen en su compañía. Pero yo creo que es importante que definas objetivos para saber a dónde quieres llegar. ¿Qué quieres hacer con tu compañía? Porque si desde ese punto tú no arrancas consciente de lo que quieres hacer, pues te vas a ir tropezando con todo lo que encuentres, ¿no? Y tratar de hacer algo por ocurrencia es muy complicado. Entonces, yo creo que si tú quieres pensar en una compañía que pueda desarrollar este tipo de servicios, definitivamente tienes que pensar en tener una estructura de capacitación, de actualización, porque en esta industria la actualización va muy adelante siempre de todo. Y una cosa muy importante que hoy es un gran problema que tenemos, creo que todos los empresarios en México, al igual que en Estados Unidos, es la falta de personal. Y no se diga de personal capacitado, ¿no? Hace rato ponían por aquí un cintillo que decía algo sobre la rotación de la gente.
Sí, sí, sí. Y ese es un gran problema que hoy existe y siempre ha existido. Pero yo creo que hoy más que nunca hay una crisis muy fuerte en este sentido. Tú trabajas mucho en capacitar a la gente, tratas de mantenerlos interesados en lo que están haciendo, ser parte de una estructura, de una compañía, hacerlos que se sientan realmente colaboradores de nosotros. Y llega alguien y se los lleva por 5 pesos, ¿no? Y les vende las estrellas, les vende todo lo que los hace salir de donde están, y al poco tiempo se da cuenta que pues no era así como decían, ¿no? Pero mientras tanto ya los hicieron que se movieran, ya rompieron la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy hay un gran problema de gente que quiera trabajar, ¿no? Fíjate, Inge, que das mucho en clavo porque se ve en todos lados, ¿eh? No te creas que nada más en empresas establecidas, desgraciadamente, y no por echar la culpa a las redes sociales, hoy hay tanta información en las redes de que si inviertes 10 pesos en criptomonedas en 6 meses y te vas a hacer rico, qué sé yo, mil cosas. Y también lo que dices, ¿no? O sea, siempre hay quien dice, oye, pues mira, aquí ya le metieron capacitación a la gente, vente, tráetelos, ofréceles 300 pesos más o 500 pesos más y vamos desarrollándolos, pero al final de cuentas es que hay gente que ni siquiera está pagando bien el seguro social, el Infonavit, pierden prestaciones en ese sentido y al final de cuentas les sale más caro al personal que deja la empresa por irse a ganar 300 o 500 pesos más que el haberse quedado. Y ese es un tema pues fuerte porque, bueno, al final creo que regresan nuevamente con ustedes a solicitar que se les abra la puerta y bueno, están en un aprendizaje, ¿no? Y el otro tema, te digo, no sé, ahorita lo comentabas, ¿no? NECA están diciendo que cuántos electricistas van a desarrollar para los próximos años o cuántos y no tienen. Y lo peor de todo es que no lo van a tener, porque inclusive ahora con las leyes que salieron y se promulgaron en Estados Unidos, ¿cuánta gente no se regresó? De hecho, había videos en Florida donde de haber 20, 30 trabajadores, se quedó uno. Sí. Entonces dices, por un lado, pues no, y luego te lo cambian porque te dicen, vente a Canadá. Y la gente se va a Canadá y llevan una situación no regulada migratoriamente y que desgraciadamente, porque me he dado cuenta de casos, los patrones o los empleadores terminan en no pagarle después de que los trajeron trabajando 3 o 4 semanas. Y eso que te vas a vivir el sueño canadiense no es cierto. No es cierto, pero desgraciadamente te digo, son países que necesitan, y me queda claro mucho la mano de obra, pero que están abusando de las condiciones que se viven en Latinoamérica y en Centroamérica para poderse llegar gente y que desgraciadamente hoy por hoy la están explotando de manera, pues como en los años 20, en los años 30, que ya se había abolido la esclavitud, pues no. Y es una situación precaria porque creo que ese tipo de situaciones desestabilizan mucho a empresas fuertes, porque de repente, como dices, oye, esperaba a 2 gentes y eran muy buenos y se me fueron. No, pues es que ayer ya le dieron 1,500 más en otro lado, 500 o 600. No, es que ya se va a Canadá o ya se fue a Canadá. Y la verdad es que, pues hoy por hoy creo que empresas como ustedes y gente como ustedes forman un bastión muy fuerte dentro de la economía y de la sociedad mexicana, porque además de estar capacitando gente, además de estarla cuidando, pues garantizan el seguirles dando de comer no solamente a ellos, sino que pues a toda la familia que depende de ellos. Y sí, definitivo. Todo basado, perdón, en estándares, en normatividad, en algo que ya está escrito, que no es nada del otro mundo y que simple y sencillamente es quererlo aplicar y quererlo hacer y quererlo compartir y permear con la gente para que la gente se sume y se ponga la camiseta. Así es. Esto me lleva tuve una charla alguna vez cuando empezaba en el rollo gremial hace cerca de 15 años, un poquito más,
con el ingeniero Andrés Quintana en algún foro. Recuerdo que él hace más de 15 años ya traía este tema de capacitar y formar a la gente. Da la conferencia y entonces muchos nos acercamos a él al término de la conferencia y le hacíamos la pregunta más importante, que era, ¿cómo hago para que este profesional que estoy capacitando no se vaya? Y pues no era el único, éramos varios los ingenieros que nos acercamos. Y recuerdo que todos esperábamos la respuesta mágica o esa llave mágica, y su respuesta definitivamente no fue lo que esperábamos. Y él decía, si eres empresario es algo que no vas a dejar de hacer, porque ten en cuenta que cada ingeniero que capacites le sube el nivel a nuestro país. Sí se te va a ir y se ve al otro lado, pero ya contribuyó a subirle el nivel al ingeniero en México. Ya contribuyó en otro lado a que se mejoren las condiciones. Es más, es hasta probable que un día se salga de la compañía y te haga la competencia. Y él decía que solamente es competencia cuando está a tu nivel o hace las cosas como las haces tú. Entonces, digo, fue un choque hace 15, 18 años, no recuerdo bien cuánto tiempo como empresario, pero es algo que muchos de los integrantes de la sociedad organizada de contratistas traemos ese chip aquí puesto, ¿no? Es capacitemos y no dejemos de hacerlo a pesar de que la gente deja nuestras compañías, deja nuestras filas. Al final estamos haciendo algo por nuestro país. Lo ideal es que esta gente se quede un rato con nosotros, desquite al menos lo que estamos haciendo y de preferencia se quede a reforzar nuestras filas. Pero cuando no lo evitamos, yo creo que sí sería importante compartir con la gente que nos ve, con nuestros escuchas, que no tenemos que dejar de hacerlo, a pesar de que efectivamente es un riesgo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? Sí, definitivo. O sea, y como bien dices, o sea, 25 años que tengo platicando con el ingeniero Andrés Quintana y también cuando estaba el ingeniero Fernando Quintana, su papá, yo sí les decía, oye, pero estamos invirtiendo en capacitar tanta gente y cualquier momento llega alguien y se los lleva. Qué bueno, ya te ayudaron, ya participaron contigo mientras estuvieron, es la ventaja que tú sacaste de la capacitación. Si no hicimos lo suficiente para que bajo ninguna circunstancia se fuera, pues no lo vas a lograr aunque hagas otra cosa. Entonces, tienes dos opciones. Si los capacitas, puedes aspirar a que cuando están contigo desarrollen un mejor trabajo. Si no los capacitas, corres el riesgo que la gente no haga lo que necesitas porque no los capacitas. No tienen la capacitación que necesitan. Y si se van, pues qué bueno que se vayan. Y si les va bien, pues qué bueno que les vaya bien. Porque así te queda la satisfacción de que tú contribuiste en su capacitación. Bueno, pues adelante entonces, ¿no? Una mentalidad diferente, ¿no? El banner que puse aquí son los datos de Quintana Ingenieros, los que yo tengo registrados, creo que son correctos. Sí. Esta gente con ganas de hacer las cosas diferentes, ingenieros con ganas de hacer las cosas diferentes, o gente interesada en recibir construcción de manera diferente, creo que aquí se pueden comunicar contigo, ¿verdad? Por supuesto, con gusto los atendemos. Esto nos lleva hacia la parte final de nuestra charla. ¿Cuáles serían las recomendaciones o comentarios que tú dejarías a la gente en función de ser diferente como contratista o de dar ese paso? Bueno, yo creo que como contratista, número uno, lo que comenté hace rato, siempre hay que leer los contratos y saber a qué nos estamos comprometiendo. O sea, es importante el conseguir trabajo, es importante el que necesitamos mantener activa la compañía, pero no a costa de lo que sea. Y muchas veces ganas más no firmando un contrato que firmando algo que te va a llevar a un problema. Entonces, definitivamente. Pero si ya firmaste el contrato, toda tu gente clave del proyecto tiene que conocer el contrato para que sepan a qué estás comprometido. Y a partir de allí tienes que hacer el grupo de gente que pueda llevar a cabo ese contrato. Entonces, creo que eso es la base de poder lograr un contrato exitoso. Si todo el mundo conoce perfectamente el alcance que estás contratando, va a facilitar mucho las cosas para que las cosas salgan bien. Y ya de ahí puedes derivar con las especificaciones, con todo todo lo demás que necesites y que puedas
con lo que puedas apoyarte para llevar a cabo el mejor proyecto y cumplir con el cliente, ¿no? Pero definitivamente. Y una cosa importante es, no le tengamos miedo a hacer los programas de trabajo, no les tengamos miedo a seguir los procedimientos de control y administración de los proyectos, ¿no? Todos decimos que sabemos cómo llevar la administración de un proyecto, pero cuando estamos allí, insisto, queremos seguir llevando a cabo el proyecto como si fuéramos la compañía de hace 30 años, 40 años, cuando era completamente diferente, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Ricardo, algunos comentarios finales acerca de lo que hoy hemos platicado. Tu micrófono. Digo no, Robert, pero sí, Robert. Pues creo que nos da un pequeño matiz y un pequeño preámbulo de lo que se debe y se tiene que hacer para permanecer 40 años dentro del mercado. Nos da también el conocimiento de lo que al final de cuentas se tiene que seguir haciendo, independientemente de la rotación del personal, la capacitación y el poder permear la información que permita crecer a la organización, pues, es medular. Y la verdad es que, pues de mi parte, ingeniero, muchas felicidades a todos los ingenieros y a todo el grupo de Quintana Ingenieros, desde los directivos y fundadores hasta el personal de intendencia, porque me queda claro que hoy al escucharte están comprometidos todos con el bien de todos. Y pues eso no es otra cosa más que felicidades y pues que sigan así por lo menos por otros 40 años más. Muchas gracias, Ricardo. Felicidades. Muchas gracias y yo creo que siempre hay que invitar a los demás a participar en esto y algo que urge en México es que tengamos escuela de capacitación para instaladores, no nada más eléctricos, mecánicos, soldadores, plomeros, de todas las habilidades que son necesarios en la construcción, porque así como yo les comenté hace rato, nosotros los tratamos de capacitar, pero todo es capacitación en campo y una parte de capacitación en teoría. Pero creo que todas las disciplinas caminan por el mismo sendero, ¿no? Tratando de ver qué flor pueden ir cortando para ir completando. Estoy transmitiendo en pantalla el currículum de la empresa. No sé si quisiera hacernos algún comentario, tú lo conoces perfectamente, acerca de lo que estamos viendo para la gente que tiene a bien dedicarnos un rato a ver nuestro video. Sí, gracias Roberto. Sí, mira, precisamente esta fotografía que se ve a la derecha en el ángulo superior es lo que comentaba Ricardo. Este tipo de reuniones se lleva todos los días para que les tomen, número uno, como requisito indispensable, es alcoholimetría, se llama, de que si se fueron de fiesta, pues no lleven ningún rasgo de alcohol aún en la sangre, ¿no? La presión arterial es obligatoria. Y número tres, ejercicios de calistenia para asegurarse que la gente ya está despierta. Y todos los días se debe de tocar al menos un tópico de seguridad. Cualquier asunto, pero un tópico de seguridad. Y estos son todos los días, los 6 días o 7 días de la semana que se tengan que trabajar. Y esto no se tiene que hacer en más de 10, 15 minutos. O sea, no es algo que te implique una pérdida, ¿no? Para nosotros esto es una inversión al final de todo, porque te garantiza que toda la gente está bien, estás viendo que toda la gente sabe qué van a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, esta fotografía ejemplifica mucho eso, ¿no? Y en las otras fotografías, pues, sí hemos hecho oficinas de los corporativos, de las mismas plantas que construimos. Como ven, tampoco están peleadas con la estética, con lo que se vea bonito, pero además de la tecnología, instalaciones de todo tipo, fuerza, control, instrumentación, comunicación. La fotografía de la izquierda, arriba, es un sistema de transportadores, ¿no? Entonces, vamos, es parte de todo lo que hacemos, de nuestros principales clientes que atendemos. Entonces, una pequeña muestra, ¿no? De lo que es nuestro día a día.
definitivamente. Y estos 3 logos, bueno, nos acompañan a muchos de los que estamos pasando por estos diálogos. Amerig, UNCE, NECA y toda una historia, ¿no? 45 años se dicen fácil, sin embargo, definitivamente no lo son. No todas las compañías tienen la oportunidad en México de avanzar de esta manera. Así es. Pues Ernesto, hemos llegado a la parte final del diálogo del día de hoy. Te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has dedicado. Esperamos haber dejado en la gente que nos ve, la gente que nos visita en nuestros canales, un mensaje, y el mensaje sería: forma adecuadamente a tu gente, mide muy bien en qué te vas a meter, considera los costos de lo que vas a hacer para poder subir el nivel de tu construcción. Toma el riesgo, pero mídelo muy bien y costea adecuadamente, ¿no? Correcto. Para nosotros como Grupo Enermex, bueno, pues especialistas en calidad de energía, es un gusto haber tenido esta sesión nuevamente. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias Robert. a ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto, ingeniero, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos. Ricardo, un gusto. Roberto, gracias. Sale.